Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta charla. Espero que se esté escuchando bien. Eh, Vamos a comenzar. Es una charla que va a durar unos tres cuartos de hora, una hora no más. Es una charla para dar algunas ideas para ayudar a las personas que tienen, ¿no es cierto?, eh, algún tipo de trastorno con el miedo, o para las personas que quieren ayudar a otras personas con respecto al miedo. La idea es que podamos ahora eh, comenzar este proceso. Para comenzar este proceso, vamos a esperar un minuto que se vayan inscribiendo las demás personas. Así que denme un minuto y comenzamos. Muy bien, vamos a retomar entonces y comenzar la charla de hoy día, que es sobre el miedo. Mi nombre es Claudio Antonio Reyes Díaz, soy doctor en psicología y también doctor en hipnosis clínica, máster en terapia de bienestar bien emocional y bueno, tengo una serie de estudios, pero me dedico básicamente a ayudar a las personas a través de todo lo que he ido estudiando, básicamente la hipnosis clínica y también de la psicoterapia. La idea es que a través de todo lo que he ido aprendiendo en el tiempo, eh, vamos a ir armando, ¿no es cierto?, un trabajo, el cual parte de él es lo que está aquí hoy día en esta charla. Vamos a ver tres temas, básicamente. Estos tres temas que vamos a ver tienen que ver con qué es el miedo, qué sucede si no lo controlo y cómo puedo vencer mis miedos. Son tres temas fundamentales, ¿no es cierto?, dentro del conocimiento y de la acción que uno debe tener como para poder lograr la finalidad de trabajar sobre el miedo. Así que vamos a la primera parte. Después, al final, van a estar mis datos. Si alguien tiene después algunas dudas, quiere compartir alguna experiencia, me la puede hacer llegar a través del correo o de mi propio WhatsApp, y si lo puedo ayudar, encantado lo haría. ¿Qué es el miedo? Eh, Obviamente es una emoción, ¿no? Nosotros sabemos que es una emoción. Y todo lo que el ser humano tiene es bueno. Por lo tanto, hasta el miedo es bueno. Una cantidad controlada, adecuada a la realidad, es muy bueno. El miedo nos permite, de alguna forma, sobrevivir. Podemos sobrevivir, ¿por qué?
porque tenemos miedo y eso nos hace estar cautos, ser cautos, eso nos permite alejarnos del peligro. El problema es cuando el miedo se hace sobredimensionado o crónico. Ya lo vamos a ir viendo. Así que lo primero que hay que decir que el miedo es algo natural a nuestra realidad humana. Nosotros como seres humanos todos tenemos miedo. Si no lo tuviéramos o estamos en un estado alterado, ¿no es cierto? Que puede ser a través de las drogas o tenemos algún tipo de enfermedad que hace que la persona no pueda tener miedo. Por ejemplo, una enfermedad en las amígdalas del cerebro. Podría producirse ahí una ausencia del miedo, pero eso termina siendo muy, muy peligroso porque evidentemente el miedo cumple una función. Y este miedo nace de unas estructuras, de una estructura cerebral, un conjunto de neuronas y de aparataje cerebral que hace que se gatille todo un proceso que está también en el cuerpo. O sea, el cuerpo se dispone básicamente para sobrevivir. Ese es el punto, ¿no? Nosotros por naturaleza buscamos la sobrevivencia. Ustedes no me podrán decir, pero hay personas que buscan, ¿no es cierto?, la muerte, el suicidio, por ejemplo. Claro, evidentemente ya está en discusión hoy en día en muchos países del mundo con respecto a eso, ya sea en personas enfermas, ¿no es cierto?, que tienen mucho dolor y es crónico y no hay solución, como también en personas que por libre demanda lo quisieran hacer, porque están deprimidas, etcétera. Pero normalmente detrás de ello habría que indagar si hay alguna alteración, porque la naturaleza de los seres vivos es mantenerse en la existencia. Y en eso el miedo cumple una función vital. Eh, entonces, un sistema de alarma y de protección. Las personas deben protegerse y esta protección se hace a través del miedo que nos activa. Por ejemplo, nos hace mover más rápidamente la sangre para inyectarla en los músculos. Y esto es para tener mayor cantidad de fuerza para poder huir en lo posible o enfrentar el peligro si no es posible huir. Entonces, por eso siempre la primera actitud del miedo es la huida. La gente que tiene miedo quiere salir del lugar donde está el foco o el factor, ¿no es cierto?, que me está produciendo el miedo. Y si no puedo hacerlo, entonces surge la agresividad, que es de alguna manera enfrentar el peligro que estoy teniendo. Bueno, el miedo entonces es tanto a lo real. ¿Qué es real? En realidad es una palabra bien compleja, porque real, re en latín significa cosa, o sea, lo que está fuera de mí, ¿no? Las cosas que están fuera de mí. Entonces, una amenaza real, o sea, que está fuera de mí, que es detectada a través de los sentidos. Hay una amenaza, un animal, un abismo, algo me está provocando ahí una alteración o supuesta, en el sentido de que mi mente puede creer, puede entender que puedo estar bajo una amenaza. Entonces, tanto real como mental, si lo podríamos mirar desde ese punto de vista, estaría, ¿no es cierto?, actuando el miedo. Ahora, tanto en lo presente, lo real, las cosas están en el presente, como también en el futuro o en el pasado. Yo puedo recordar cosas del pasado, que es lo que le sucede a la gente que ha vivido un shock, ¿no?, emocional fuerte, un asalto, muerte, accidente, que lo vuelve a rememorar y no solamente como un recuerdo en una película, sino con la emoción de lo vivido y empieza de nuevo a actuar toda la química y todos los aparatajes que tiene nuestro organismo para enfrentar el peligro. Pero está en nuestra mente porque está en nuestro recuerdo, pero igual ese recuerdo logra activar todo el sistema. Otras personas piensan en su futuro y lo que puede venir.
y las situaciones complejas que puedan venir. Y esas situaciones complejas que puedan venir, evidentemente, le van a provocar también una reacción en su mente y luego en su cuerpo, que es lo que más nos desagrada. Siempre en el miedo, cuando se hace incontrolable, cuando se sobredimensiona y cuando se pierde, ¿no es cierto?, como dije antes, el control sobre él, surge esa doble molestia, tanto en mi mente, en que queda en un bucle dando vueltas, ¿no es cierto?, sobre ese mismo miedo, como también en nuestro organismo, que también se empieza a reciclar el miedo, porque los químicos que se han, ¿no es cierto?, segregado, los neurotransmisores, las hormonas que funcionan como neurotransmisores también, están girando, están dando vueltas en la sangre, no se logran limpiar y nuevamente activan una y otra vez nuestro sistema de atención, de alerta, de las palpitaciones, la sensación de ahogo, el problema en la respiración y todo lo que algunos de ustedes han sufrido también con respecto al miedo. Eh, entonces, debemos concluir de que es una respuesta útil inicialmente. Nosotros no tenemos nada que esté en contra de nosotros mismos. El tema es, por ejemplo, nuestro sistema inmune es bastante eficiente, bastante eficaz, pero de pronto se sobredimensiona y empieza a atacarnos y empiezan las enfermedades autoinmunes. Entonces, todo es bueno, pero en su justo equilibrio, en su justa medida. Y tenemos que aprender a ese control. Y como vamos a ver más adelante, muchas veces ese aprendizaje no se realizó. Cuando se habla a nivel empresarial de buscar eh, habilidades blandas dentro de las personas que se van a contratar, que no solamente sepan bien el idioma, el inglés, por ejemplo, o que no solamente sean titulados universitarios, sino que además tengan ciertas habilidades. Esas habilidades blandas normalmente son aprendidas en la primera infancia. Como por ejemplo, eso de tener una capacidad de trabajar en equipo. Pero si yo no tuve ese conocimiento, si yo no tuve esa educación, si lo queremos mirar de un punto de vista más frío, esa programación, entonces obviamente cuando alguien tiene ya veintitantos años, 30 años, no los tiene. Simplemente entonces le cuesta trabajar en equipo, le sale muy forzado y no tiene todas las habilidades de otros. Por eso es tan importante esas habilidades blandas. Y dentro de las habilidades blandas yo podría agregar, no siempre se agrega, que las personas tengan, ¿no es cierto?, la habilidad del control del miedo. Que el miedo exista, no se puede eliminar. Nosotros no podemos eliminar el miedo, pero el miedo tiene que ser adecuado a las circunstancias. Eh, ¿Hay un miedo real? ¿Hay algo que esté peligroso en nuestro entorno? Eh, ¿Hay algo que me pueda producir algún daño? A veces no es solamente, como dije antes, un animal feroz. A veces puede ser que en el trabajo estén despidiendo personas y yo sienta que estoy dentro de la lista y en cualquier momento me llaman y puedo estar tenso por eso. O porque en el mismo trabajo o en la pareja hay que descubrir y ver cuáles serían las soluciones que yo puedo dar. Si algo hay que tomar para ser feliz, son decisiones y de pronto hay que tomar decisiones y no mantenerse siempre en un punto de confort que se llama así. No sé si está bien llamado porque no es lo que a uno le agrada, pero está ahí, la costumbre, eh, el hábito y el miedo al cambio hace que yo me mantenga en un punto. Yo le llamaría de disconformidad, ¿no? O sea, un punto en el cual la persona se mantiene en esa relación, se mantiene en ese trabajo, pero está manteniendo el peligro. Por lo tanto, se va a sobredimensionar y se va a hacer crónico. Y puede suceder que después de un tiempo yo elimine ese elemento que me estaba produciendo ese miedo
esa situación de estrés y evidentemente si yo lo elimino, no necesariamente se van a eliminar los síntomas, porque ya se produjo en un ser humano y en las células, que de alguna manera somos animales de costumbre, una antigua definición, no de ser humano, animal de costumbre, somos seres de costumbre, y por lo tanto esa costumbre a la atención y a todos los químicos se va a replicar una y otra vez, aunque ya no exista ningún factor que me provoque ese miedo, voy a mantener la sensación de miedo. ¿Qué es lo que le ocurre a algunas personas que dicen, ¿no? Cuando en la consulta me dicen, lo que pasa es que ya no hay nada que me provoque ningún daño, pero se activa y se activa una y otra vez. Entonces, por ejemplo, en un trastorno de pánico. Bueno, ante eso es porque ya se produjo una situación más o menos compleja de una programación neuronal, la cual ya está en automático y hay que aprender a desactivar ese automático. Bueno, ya lo vamos a ir conversando. Entonces, la emoción es una de las emociones que normalmente se catalogan como negativas, pero les recuerdo que toda emoción es buena, sirve para nuestra vivencia y supervivencia, sobre todo el miedo, pero es negativa porque obviamente la persona que lo tiene durante mucho tiempo en forma, ¿no es cierto?, constante en el tiempo también, empieza a sentir el desagrado. Y muchos piensan de que les va a provocar una reacción tal que puede estar en peligro su propia vida. Muchos temen incluso morir, producto de ese miedo. ¿Por qué? Porque sienten las palpitaciones y creen que tienen algo al corazón y que van a morir del corazón, por ejemplo. Otros temen perder la cordura. Eso quiere decir que creen que se están volviendo locos. Otros sienten el rechazo, la muerte social en el fondo, porque sienten de que los demás creen que lo está inventando. Muchas veces van a un centro médico y ahí le hacen la revisión, pero como entraron al centro médico, hay muchos delantales, muchos médicos, gente que puede ayudar, me empiezo a tranquilizar y cuando ya me revisan yo ya estoy en un estado de mayor calma y no me encuentran nada. Entonces empiezan a sentir que los demás sospechan de que está inventando o que está trastornado o que está llamando la atención. Entonces también es una forma de morir, ¿no? Una muerte social, que de ahí a que tome decisiones de autoeliminación podrían haber algunos pasos, pero perfectamente podría cruzarse en su mente. Eh, Obviamente también los miedos, sobre todo los más fuertes, pueden venir de esto, ¿no? De las experiencias de nuestra infancia. Ya hablé de que por acción y por omisión. Por acción es porque nos ocurren cosas temerosas en la infancia. Eh, Hermanos mayores que nos asusten, cuentos, situaciones, o ver situaciones, peleas, o tener adultos referentes que sean miedosos y yo copiar eso por la acción y por la omisión, porque nadie me enseñó en su momento a controlar esos miedos, a darle una vuelta a la página una vez que ya terminamos el episodio de que nos ladró un perro y no seguir con eso y aprender a distraernos porque ya el foco que provocó esa tensión ya no está y lo estoy manteniendo yo en mi mente y eso es lo que más nos puede dañar. Lo que más nos puede dañar es nuestra mente. Eh, Siempre me gusta dar este ejemplo para los que no me han conocido mucho, se los doy sobre todo, de esto del vaso, ¿no? Este vaso de agua, no voy a hablar si está medio lleno o medio vacío, ¿no? Siempre hay que ir a buscar más agua si estuviera medio lleno o medio vacío, sino más bien que es soportable su peso, lo puedo tener. Pero si yo lo tengo una hora,
casi no lo voy a poder soportar, voy a temblar, mi mano va a temblar y me va a doler el brazo. Pero si me obligan a tenerlo todo el día, me voy a enfermar, me voy a contracturar. Por lo tanto, no es el vaso el problema, sino cuánto tiempo lo tengo. Y ese es en realidad lo que más nos puede afectar. ¿Cuánto tiempo tengo en mi mente una situación de estrés sin tomar decisiones, si es que hay que tomarlas, o sin dar vuelta a la página si ya el foco estresor ya no existe? Entonces, eso, si no me lo enseñaron, más bien yo observé cómo, dije antes, ¿no? Estos bucles, ¿no? Cómo la persona rumiantemente, mis padres, mi madre, mis hermanos mayores, mi abuela, le dan vuelta y sufren, le dan vuelta. Yo voy a tomar elementos de eso y no voy a imitarlos y no voy a ser capaz de eliminar y cortar esa situación. Por eso hay que buscar siempre cuáles fueron y corregir. ¿Dónde? En la infancia. Y uno dice, pero ¿cómo voy a volver a la infancia? Sí, hay maneras de volver a la infancia y la manera más segura de volver y poder resolver es la hipnosis. Bueno, de alguna manera los miedos eh, pueden se pueden producir por contagio, en el sentido de lo que ya hablé antes, de que mis adultos referentes me provoquen o se provoquen o vivan el miedo de una manera no adecuada, o heredarlos de estos adultos que son referencias dentro de nuestro proceso de aprendizaje. Por eso los niños se les llama muchas veces que son como monitos, van copiando, evidentemente van copiando la manera de caminar, copian la manera de comer, copian la manera de respirar, copian la manera de enfrentar un miedo. Entonces esto es vital. Muchas veces no vamos a resolver nuestro problema de fondo si no resolvemos aquella programación que quedó inadecuadamente realizada. Obviamente también tenemos, ¿no es cierto?, otras veces que se han quedado grabados una mala experiencia, evidentemente, ya lo dijimos. Entre más fuerte sea la experiencia, entre más límite, diría Carl Jasper, ¿no? Una situación límite hubiéramos vivido, accidentes, muertes, etcétera, obviamente eso va a quedar más en nuestra mente, más arraigado, pero también va a depender de las habilidades de nuestros adultos en la niñez que no hubieran enseñado a salir adelante, a dar vuelta, como dije, la página y continuar. Cuando somos adultos, estas situaciones van a ocurrir de nuevo. Si hay un portonazo, un abordazo, si hay un accidente, si hay un problema, ¿no? Un terremoto, una inundación, situaciones complejas y límites, como ya las nombré, es evidente que voy a tener durante un tiempo esto, ¿no? Y se llama estrés agudo y que dura más o menos un mes. Si eso no es trabajado, va a pasar a estrés postraumático y eso va a provocar graves problemas de salud. Por eso también hay que aprender. Ahora, ¿cuándo quedan, entre comillas, pegados? Cuando también yo no tengo las habilidades necesarias desarrolladas de la niñez. Si yo las desarrollé, podré dar vuelta. Por eso hay diferencia ante un mismo accidente de personas que después de ese accidente pueden manejar perfectamente después de un tiempo y otras personas no pueden manejar nunca más. Y atribuyen al miedo el poder manejar. ¿Dónde está la diferencia? Fue el mismo accidente, fueron las mismas situaciones, fue la misma, pero la diferencia está en las habilidades. Y las habilidades no son otras cosas que aquellas programaciones neuronales generadas en la infancia por la repetición constante de algo. Eso ha provocado que las personas tengan que una reacción u otra que sea muy distinta. Ya lo habíamos planteado, el miedo tiene la finalidad de mantenernos en la existencia. Si no tuviéramos miedo,
quizás no hubiéramos pasado. Es como el dolor, ¿no? Y que es tan negativo y que a nuestra sociedad tan poco le gusta, ¿no? Tener dolor. Eh, si no hubiese dolor, si no hubiese miedo, si no hubiese asco, si no hubiese ira, si no hubiese tristeza, lo más seguro es que no viviríamos muchos años, porque cada una de ellas tiene la finalidad de mantenernos en esta existencia. Eh, ¿Cuándo nosotros vamos a actuar? ¿Cuándo tenemos que entrar a, a tener cuidado? Cuando esto se está eh, sintiendo más fuerte de lo que la realidad es y más tiempo de lo que debería haber resultado, ¿no? Ante estos acontecimientos. Cuando ese miedo me está inhabilitando, me está impidiendo hacer lo que yo quiero, cuando ese miedo me está enclaustrando, ¿no? Estoy teniendo agorafobia, miedo a salir a los espacios, miedo a salir de la casa, miedo como dije, a hacer mi vida, a tener proyectos, tener sueños y realizarlos. Cuando empiezo a tener esos miedos paralizadores, entonces eso hay que verlos, hay que trabajarlos. Algunas veces hay que tratarlos con un especialista, pero mucho antes hay que ver cómo nosotros podemos hacer frente a esos miedos. Otros nombres y otras funciones, ¿no es cierto?, que tiene el miedo. El temor, la timidez, la tensión, la ansiedad, la angustia, la desesperación, el horror, el pánico, el terror, el pavor, son formas, ¿no es cierto?, de esta emoción básica. Es el miedo con otros elementos, se van generando ahí una serie de situaciones que normalmente nos vamos topando en la terapia. El miedo está en nuestro cerebro, se siente en nuestro cuerpo, pero es el cerebro el que está entendiendo de que estamos en una situación de peligro. Por ejemplo, los que tienen trastorno de pánico, hay que pensar en la primera vez que tuvieron trastorno de pánico y observar ahí qué es lo que se perdió el control, qué es donde yo sentí peligro. Y ahí empezó la generación de estos trastornos de pánico. El miedo está en nuestro cerebro y está especializado ciertas zonas del cerebro para nuestra supervivencia. Todavía, podríamos decir, no podemos a través de un láser o alguna cosa de ese estilo poder resolverlo totalmente. Hay medicamentos que bajan un poco a esa zona de, de alteración, ¿no? Que está sobreexcitada y hace que baje la sensación y va a provocar eso que finalmente la persona logre sentirse de mejor manera. Pero cuando se actúa solo con medicamentos, normalmente las personas sienten de que está como un gato agazapado, el miedo que en cualquier minuto va a saltar. Por eso siempre andan los que usan los medicamentos con un SOS en el bolsillo, cosa de que si empiezan a sentir la reacción en el cuerpo, normalmente, por ejemplo, muchos sienten una molestia en el estómago eh, y comienza por esa molestia y saben que ya va a venir una reacción de miedo. Entonces se toman ahí el SOS que le llaman, ¿no es cierto?, nuestros pacientes, y con eso logran controlar, pero saben que no han resuelto el problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? Ya lo dijimos, está en nuestra infancia, está en estas programaciones mal construidas de qué es peligroso y de qué manera nos hemos quedado de una forma inadecuada, considerando que todo es peligro. Entonces, obviamente, esta estructura, que es la primogénita, es lo primero que se desarrolló en el ser humano, son estructuras neuronales primitivas. Y eso quiere decir que la manera de resolverlo es muy primitivo.
la manera de actuar, de desenvolverse la persona con miedo es muy primitiva. Si te das cuenta, la mayoría de las personas tratan de huir, tienen mucho más fuerza si tú lo tratas de tomar, pueden tirarte lejos o quedarse en una esquina agachados o desmayarse. Entonces, el miedo hace que huyas, pero también puede, si es mucho el miedo, paralizarte. Y si el miedo es aún mayor, desmayarte. Te recuerdo que muchos mamíferos que son cazados por los depredadores, cuando ya se sienten que van a ser devorados por el depredador, tienden a quedarse quietos, inmóviles como que estuvieran muertos. Y algunos de ellos se desmayan, porque el depredador no come carroña, debe comer lo que ellos matan. Si se murió antes que ellos lo mataran, no se lo comen. Es una forma de supervivencia. Bueno, nosotros tenemos la misma forma. Por eso, la mayoría de las personas que tienen miedo tienden a huir del lugar, pero algunos que sienten que no pueden huir por algún motivo, tienden a quedarse muy paralizados, muy quietos, y algunos incluso, como dije hace un momento, se desmayan. Y al desmayarse, entonces ya pareciese que el peligro ya no está, que el peligro ya no existe. Ahí tenemos nuestro famoso cerebro triuno, ¿no? Tres cerebros que se han ido formando en el proceso evolutivo. El primero es el cerebro reptiliano o reptil, RPT algunos le llaman porque el nombre no a todo el mundo le gusta, ¿no? Como se originó, pero es muy similar, podríamos decir, a lo más primitivo. Ahí está toda la estructura del reptiliano. Después viene el límbico, que es muy propio de todos los mamíferos, que tiene que ver mucho con las emociones que van más allá del miedo o de la supervivencia. Y lo último que tenemos los seres humanos es el neocórtex o la nueva corteza cerebral. Esta nueva corteza cerebral es la que nos permite tener esto, ¿no? Haber creado el Internet, los computadores y poder comunicarnos. El arte, la ciencia, la filosofía, se logra por el neocórtex. Cuando los demás animales logren desarrollar el neocórtex, bueno, entonces ya tendría que tener categoría humana, podríamos decir. Por mientras, los demás tienen solamente el sistema reptiliano y el sistema límbico, no, los demás mamíferos. Y nosotros agregamos eso. Una cosa importante, es decir, que cuando el sistema reptiliano, o sea, el cerebro reptiliano se activa, cuando el más primitivo se activa, ¿por qué? Porque le llegaron señales al cerebro desde el exterior o desde el interior del mismo cerebro de que estamos en una situación peligrosa, entonces se va a activar ese cerebro y va a producir algunos efectos. Como por ejemplo mandar a la suprarrenal, segregar al torrente sanguíneo cortisol, adrenalina. Cortisol para ir sobre todo a las grasas y convertirlas en energía, en glucosa. Por eso sube la glucosa, la glicemia, ¿no? Sube la glicemia en una persona que está defendiéndose del mundo. Y por otro lado, la adrenalina nos va a movilizar la sangre. Bueno, cuando se activa el reptiliano, los otros dos sistemas se desactivan. Por lo tanto, una persona que está en una crisis de miedo difícilmente se va a relacionar emocionalmente. En ese momento no quiere nada, no quiere esto, no lo otro, no tiene un buen control emocional. Menos tiene un control racional. O sea, si la persona pudiera razonar en esos momentos, si logramos eso, quiere decir que ya logró salir del reptiliano. Porque cuando el límbico, por ejemplo, si se relaciona emocionalmente, se activa, entonces va a desactivar el reptiliano. Y cuando el neocorte se activa, entonces también quiere decir que los otros dos ya no están funcionando. Entonces no es que se funcionen necesariamente a la vez, sino que hay una desconexión, sobre todo con el reptiliano, con el mecanismo del miedo,
desconecta a los otros dos. Por eso no es bueno razonar con la persona en ese estado, ni tampoco sentirse uno afectado emocionalmente porque la otra persona se siente mal, porque no va a ser leído así, va a ser leído como un ataque. Ese razonamiento o esa situación afectiva puede ser sentido como ataque, parte de lo que me está atacando en mi entorno. Eh, a ver, para que lo veamos más claramente, cuando un perrito es atropellado y tú lo quieres ayudar, tu ayuda va a ser interpretada por ese perrito como agresión y te puede morder. Por eso se dice que cada vez que hay un perrito atropellado y lo quieres ayudar, es a veces bueno ponerle un bozal o amarrarle un poquito para que no actúes. ¿Por qué? Porque está considerando. Ve tú lo que sucede con una persona, con un humano atropellado. Muchas veces llegan los paramédicos, llega la ambulancia, le quieren colocar los dispositivos o inyectarlo y él está en automático golpeándolos. Lo tienen que amarrar. ¿Por qué lo tienen que amarrar si él está afectado? Porque está su mente creyendo que todo el entorno lo está agrediendo y por lo tanto se va a defender de cualquiera. No es capaz de entender ni sentir, neocortes, sistema límbico, que lo están tratando de ayudar. Entonces, es evidente que hay que esperar. ¿Cuánto tiempo dura? Eso va a depender del shock que la persona tenga. Eso lo acabo de decir, ¿no? Ahora, si el sistema reptiliano se comienza a activar y se activa varias veces porque el entorno está hostil y está hostil y está hostil una y otra vez, después puede dejar de estarlo o yo estar en otro lugar, como irme a mi casa, por ejemplo, con los míos y yo actuar de una manera defensiva. Y esa manera defensiva es parte del miedo, ¿no? Estoy sintiendo de que todo el mundo me está atacando. Y no hubo nada. Nadie me dijo nada de atacarme, pero todo lo que yo escucho lo siento como agresivo, lo siento como peligroso. Y entonces empiezo a actuar de una manera inadecuada. Tanto es así que cuando ya logro centrarme y activar mi sistema límbico y mi neocórtex, me doy cuenta que actué de una manera inadecuada. Y es ahí donde esa persona después se deshace en disculpas porque no era él en el fondo, no se sentía, y está claro, no era su sistema, su cerebro, ¿no es cierto?, límbico, ni tampoco el neocórtex el que estaba activo. Ahí uno se da cuenta que realmente cómo van actuando cada uno de esos cerebros. ¿Qué sucede si no controlo el miedo? Este era el segundo punto. ¿Qué sucede si yo no controlo el miedo? No el cerebro, el miedo, ¿no? ¿Qué pasa si yo no controlo el miedo? Entonces, obviamente, al no controlarlo no me va a permitir hacer lo que yo deseo en la vida, no me va a permitir vivir plenamente porque me voy a restar de una serie de acontecimientos y de experiencias por temor, por miedo, porque voy a tener siempre una aprensión, algo, y me voy a quedar con alguna justificación, por ejemplo, en casa. Nos mantiene en esa zona de confort que en realidad no es tan confort. Zona de confort solamente se dice porque es la zona que conozco, ¿no? Eso es lo que ya sé. Es como lo que se habla de los elefantes, ¿no? Que desde pequeño se le enseñó a no poder ir a cualquier parte si están amarrados eh, con una cadena a uno de sus pies, de sus piernas, de sus patas. Está amarrado ahí. Entonces de pequeño aprenden eso y cuando adulto le ponen una cadena, una estaca que fácilmente la podría sacar, pero al sentir la cadena se mueve alrededor de la estaca y no se va, porque aprendió, esa es su zona de confort. Entonces su zona de confort le vamos a llamar a esa zona aprendida. Y aunque me esté haciendo daño y aunque me lleve a la muerte, es lo que yo conozco y el miedo, el temor,
me va a impedir movilizarme y eso me va a hacer daño. No podemos avanzar, no nos podemos desarrollar. Algunos no se atreven a estudiar, otros no se atreven a trabajar, otros no se atreven a emprender, otros no se atreven, en fin, cada uno de ustedes tendrá su propia historia. Entonces limita nuestras metas, limita nuestras acciones en la vida, nuestros sueños. Nos mantiene entonces evidentemente bloqueados. ¿Qué sucede si no controlo el miedo? Estamos bloqueados y estamos con una sensación de no paz. Ser feliz es tener paz conmigo y con los que me rodean. Por lo tanto, no tener paz es una gran infelicidad. No me siento a gusto, pero no me atrevo a moverme. El miedo produce cambios en nuestro cuerpo. Ya dijimos que nuestras células van a consumir más energía porque necesitan y están en estado de alerta. Por eso muchas personas sienten agotamiento después de estos estados de miedo, porque se ha consumido mucha energía y va a aumentar la presión arterial porque hay adrenalina y se está moviendo mucha sangre. Y si nosotros tenemos algunos problemas adicionales, colesterol, obstrucciones, entonces va a ser complejo. Mucha sangre va a querer pasar por los riñones y va a producirse un atochamiento. Ya dijimos el aumento del azúcar en la sangre, sobre todo en personas que son diabéticas. El miedo no es su mejor aliado. El miedo podría ser una de las causas que no pueda controlar su azúcar, además. Y obviamente nuestro cerebro, las neuronas de nuestro cerebro están muy hiperactivas. ¿Cómo podemos saber eso? Cualquier ruido nos sobresalta, nos molesta la luz, estamos demasiado sensibles a nuestro entorno, nuestros sentidos están captando todo de una manera inadecuada y están haciendo de que nuestro cerebro se esté agotando, pero no pueda dormir. Por eso hay personas que dicen, no, yo me acuesto agotado, cansado, aplastado, pero no puedo dormir. Claro, dormir es otra actividad que no tiene que ver con el cansancio necesariamente. Tiene que ver con el metabolismo, tiene que ver con otras cosas. Por eso, no toda persona que esté cansada duerme. No toda persona que duerme está cansada. Vean ustedes que hay diferencia en eso y hay errores conceptuales, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Porque hay muchas personas cansadas que duermen, pero porque coinciden las dos cosas. El cansancio se pasa descansando y el dormir es para dos cosas fundamentalmente. Eh, el metabolismo, lograr, ¿no es cierto?, equilibrios metabólicos, el cerebro tenga tiempo para poder restablecer los equilibrios. Y por otro lado está la limpieza neuronal. El cerebro es el único órgano de nuestro organismo que no tiene sistema de limpieza por sí mismo, no tiene el sistema linfático. Las paredes del cráneo sí, pero no el cerebro. Por lo tanto, la mugre, todo lo que nosotros consumimos se transforma en basura y la basura debe ser limpiada por el sistema linfático. La única manera que llegue esa basura al sistema linfático, o sea, a las paredes del cráneo, es a través de la onda delta, que es una onda baja de un movimiento muy lento que permite arrastrar la mugre. Podríamos decir que una persona que no duerme profundo varias horas tiene su cerebro sucio. Y tener el cerebro sucio también puede hacer que el miedo permanezca y que la racionalidad, o sea, el neocórtex, no se active. Perdemos concentración, perdemos memoria con un cerebro sucio. Podemos estar ante la presencia de un cerebro sucio. Entonces tenemos que procurar dormir profundo y dormir bastante tiempo. Hoy día se habla de varias horas. Obviamente dormir unas 8 horas, pero profundo lo más que se pueda dentro de esas 8 horas. Eh, y para eso hay que tener, ¿no es cierto?, práctica y empezar a practicar mucho para lograr el dormir profundo, que no es con medicamentos. Eso no te ayuda a eso. De hecho, la mayoría de mis pacientes se recuerdan de muchos sueños
Y recordarse un sueño es un dormir superficial, porque uno se acuerda de los sueños. Solo si en el momento de despertar estoy soñando, vale decir que he despertado suavemente muchas veces. Recordarme muchos sueños no es lo óptimo. Uno quizás debería anhelar no acordarse de ellos. ¿Por qué? Porque eso quiere decir entonces que durmió profundo durante muchas horas. Y sus ciclos de sueño, que son alrededor de unos 15 cada noche, eh, no los encontró despierto. Así que, bueno, hay que volver a tratar de dormir profundo. ¿Qué puede provocar si yo no resuelvo el miedo? Trastornos obsesivos compulsivos, ¿sí? Es una de las alternativas. ¿Por qué? Porque empiezo a generar ritos. Estos ritos son para que lo que yo temo que vaya a ocurrir no ocurra. Entonces empiezo a generar ritos y empiezo a generar ciertos TOC, trastornos de ansiedad, y empiezo a tener sensaciones de que algo malo va a suceder, y como va a suceder algo malo, comienzo a tratar de acallar eso. Y la manera de acallarlo, básicamente, es a través de, por ejemplo, la comida, fumar, tomar, drogas, juegos, el celular. Y empieza a haber una serie eh, de adicciones inadecuadas, solo porque estoy con un trastorno de ansiedad. Ataque de pánico, que ya la hemos nombrado y que cada vez está más generalizado. Fobias, miedos irracionales a ciertos eventos, situaciones, a objetos. Fobias hay para todo. Hoyos, lechuga, lo que tú quieras. Para todo hay fobia. El síndrome de estrés postraumático, que es terrible. Terrible porque es lo que más enferma orgánicamente a una persona. Este estrés postraumático es lo más peligroso para la salud. Ahí tenemos algunas cosas que puede provocar el estrés. El estrés puede provocar ataques de pánico, puede producir confusión, lagunas mentales, aumento del ritmo cardíaco, mareos, desmayos, fatiga, problemas del sueño, falta de concentración, dificultades para tomar decisiones, problemas digestivos, el comerse las uñas, sacarse el pelo, temblores en manos y piernas, aumento en el consumo, ¿no es cierto?, de alcohol, tabaco, depresiones. Un estrés mal cuidado siempre va a terminar en depresión. ¿Por qué? Porque se ha gastado todas las energías. Entonces ya no tiene deseos de movilizarse. Entonces pueden haber problemas, ¿no?, de que empiece una presión alta y se transforme en una enfermedad crónica, insuficiencia cardíaca, problemas entonces al corazón y también problemas al cerebro, pueden haber infarto, ¿no? También diabetes. El estrés puede provocar diabetes. Ya le dijimos que aumento del azúcar y eso puede producir una anomalía en el páncreas y finalmente tener diabetes, obesidad también. El estrés puede provocar de que la persona comience a acumular comida en su cuerpo porque está en constante miedo, en constante peligro. Y al estar en constante peligro, cree que eso no va a pasar y hay que tener energía, empieza a acumular. Y para empezar a acumular, entonces, se termina en una obesidad. Depresión o ansiedad, ya lo dijimos y lo hablamos. Problemas a la piel, también, acné, eczemas, problemas menstruales incluso. Personas con estrés, con miedo, se le va produciendo eso. Bueno, vamos llegando a la parte final, que es cómo puedo vencer mis miedos.
vamos a hablar de algunos tips, de algunas fórmulas que podemos tener y ayudarnos en esto de vencer los miedos. Mandela decía: aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Entonces hay que enfrentarlos. Y una manera de vencer el miedo es enfrentarlo. Dice un proverbio chino, ¿no? El miedo llamó a la puerta. Imagínense que se llama a la puerta así como ahí está. La confianza la abrió y afuera no había nadie. Hay que confiar en que, los miedos son cobardes. Si tú los miras a los ojos, huyen. Hay que aprender a enfrentar los miedos. Y muchas veces necesitas la ayuda de alguien que también a su vez entonces te ayude a enfrentarlos. Por eso, por ejemplo, una mujer agredida por su pareja puede tardar mucho tiempo en denunciarlo y mientras tenga miedo, no lo va a denunciar. ¿Cuándo se atreve a denunciarlo? Cuando siente que hay alguien, un otro, a través de una entidad, a través de un organismo, a través de algo, ¿no es cierto?, más formal, que me pueda ya dar la seguridad. Y ahí ya tenemos algunas cosas clave. Un otro que me dé seguridad. Hace de que yo venza mi miedo. El ideal es que yo, conmigo, me dé la seguridad. Pero a veces eso cuesta tanto que es necesario que haya un otro que te ayude en ese vencer ese miedo, enfrentándolo, enfrentando el miedo. Entonces, lo primero que te voy a recomendar es enfrentar los miedos. Conocer y aceptar tus miedos es el primer paso. Conocer y aceptarlo. No tengo que negarlo. Están ahí. Es como el primer paso que se le hace a una persona que sufre y que tiene alcoholismo, ¿no? Lo primero es reconocerlo. Y por eso muchos se ríen, ¿no? Cuando dicen, no, yo soy alcohólico y todos dicen, te queremos. ¿Por qué? Porque lo primero es eso, reconocer la realidad y reconocer que tengo miedos, tengo temores, me cuesta enfrentar ciertas situaciones. Incluso una persona que no sepa cuáles son sus miedos. ¿Cuál es su gran miedo? El mismo miedo. Por eso en un trastorno de pánico, la persona termina teniendo miedo al miedo. Pero ahí está el foco. ¿Cuál? Es el miedo a las sensaciones, a las palpitaciones, al sudor, a la pérdida de control. Y tengo que describirlo. ¿Cuáles son mis miedos? Y tengo que aprender. Y por eso es bueno muchas veces tener un otro, o tener yo mismo, si lo puedo así, ¿no? Tener un otro que me vaya escuchando, o que yo me siente conmigo mismo a escucharme. Muchas veces eso es lo que hay que hacer. Eh, el miedo no es tu responsabilidad. Se generaron tal vez en tu niñez, quizás tuviste un mal aprendizaje, esa vivencia de miedo que tuviste ahora de la adultez no es tu culpa, pero sí depende de ti desprenderse de ese miedo. Tú no eres culpable de haberlo generado, pero sí eres responsable de sacarlo de tu vida y hay que hacer un proceso. Entonces, obviamente, ya lo dijimos, desde la infancia, y a veces nos hemos ido acostumbrando a vivir con miedo. Y entonces una persona podría tener un historial de miedos. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te recuerdas que tuviste miedo? Después, ¿cuándo de nuevo? Y uno puede ir viendo que ha habido quizás en algunos un historial de miedos. Obviamente no es fácil enfrentarlos, pero hay que empezar a caminar y empezar a hacer ese proceso. Dentro de ese proceso de enfrentarlos, una fórmula es nombrarlos, dominarlos. Hay que darle un nombre. ¿A qué le estás teniendo miedo? Que no quede en una nebulosa.
Tengo miedo, sí, pero ¿a qué? Y darle un nombre a ese qué. ¿Es el jefe? ¿Es la relación? ¿Es quién es? ¿Qué es lo que puede suceder? ¿En qué puedo yo estar en peligro? Muchos temen, no, y tienen miedo de morir, siendo de que cada uno de nosotros nació con un certificado de función en el bolsillo. Eso es lo más natural. Entonces, ¿a qué temes? Haber no logrado todo lo que tú querías lograr. ¿Y por qué no empiezas ahora a lograrlo, a vivirlo? Hay personas que les gustaría viajar. Muchos me han dicho eso. ¿Cuándo fue la última vez que viajaste? 2 o 3 años. ¿Por qué no lo has hecho? Y siempre hay la excusa del tiempo, la excusa del dinero. Digo excusa, ¿por qué? Porque no se han dedicado tampoco a hacer nada para poder hacerse los tiempos o hacer el dinero. Entonces, siempre hay un motivo, una razón que no te permite. Hay que aprender a vencer los miedos. Céntrate en tu respiración. Relájate. Es otra manera, ¿no es cierto?, de poder lograr en ese momento bajar la tensión. Muchas veces, cuando estoy muy alterado, con mucho miedo, la respiración debe ser de menos cantidad de oxígeno. Por eso algunos dicen respira en un cambucho de papel, no de plástico, obviamente, porque sería puro anhídrido carbónico. Papel logra hacer una mezcla, ¿no? Entre oxígeno y anhídrido carbónico, es bajar o respirar por una fosa. Inhala por una, retén un poco y suéltala por la otra. Y así bajan la cantidad. Pero si no, hay que hacer respiraciones lentas. Normalmente, las personas que tienen miedo se hiperventilan, respiran corto y rápido. Hay que lograr tranquilizar. Y si tú cuentas en tu mente, mejor todavía, mejor. Bien, entonces vamos a usar la respiración como un medio para poder lograr bajar la tensión y ojalá que sea con retención de aire, ¿no? Un ejemplo concreto que podemos hacer es lo siguiente, y les invito a que lo hagan, los que puedan hacerlo. Ese tiempo es un tiempo justo para bajar tensión, para bajar la ansiedad, para bajar el miedo. Pueden tenerlo, pueden usarlo en una secuencia. Usa tu imaginación en forma positiva. La mayoría de las personas que tienen miedo están usando su imaginación en forma negativa. Están imaginando que van a suceder cosas que les son muy complicadas, que el futuro está muy complicado. ¿Cuántos tienen miedo del futuro hoy día, de nuestro país, del mundo, de las situaciones? Yo siempre recuerdo, ¿no?, haber leído que las personas que más se hicieron dinero en tiempo de la peste bubónica en Europa, que exterminó 3/4 partes de todos los habitantes europeos, fueron los que hacían ataúdes para la gente adinerada. Se hicieron millonarios. Entonces no había crisis para ellos. Para ellos fue una oportunidad. Entonces las crisis dependen. Si a mí me toca una crisis con miedo, no sabré qué hacer, cómo reinventarme y dónde están, ¿no es cierto?, los elementos necesarios para estar mejor. En cambio, si estoy tranquilo, puedo observar y puedo poner las velas hacia donde apuntan los vientos. La imaginación
podría ser eso, hacerlo más creativo, lograr que tu mente no se dispare. En la Edad Media, a la imaginación le llamaban el loco de la casa. Si se suelta, no hay quien lo agarre. Entonces hay que lograr que no se suelte tanto y empiece a imaginar en forma autónoma. Que tu imaginación te ayude. Imagina cosas buenas, maravillosas. Eh, por ejemplo, en vez de lo que te aterra, busca la fórmula, escoge algún lugar donde puedas estar con calma, haz la respiración y utiliza tu mente para algo positivo, para crear, dar ideas. Como por ejemplo, si te da miedo mucha gente, pero te gusta viajar, imagínate que estás ahí en esa gente porque todos van a viajar y es la manera de poder viajar. Necesitas a otro para que el avión pueda partir. Tú solo no vas a partir el avión. Entonces, puedes ir generando, este es un ejemplo nomás, muy simple, pero hay que enseñar y aprender. Esto hay que hacerlo metódicamente, lograr controlar mi mente. Ya hablamos de la zona de confort. Y la zona de confort en realidad no es tan agradable como está ahí. ¿Por qué? Porque el frasco está cerrado o porque estás muy encerrado tú dentro del frasco, el agua está ya casi podrida y tú te estás diciendo y justificando quedarte ahí. La vida está fuera. La vida está fuera. The Wall, Pink Floyd, en su película, habla de esto del muro, ¿no? Y vamos generando un muro alrededor nuestro. Al término de la película, cuando están los créditos, dice una cosa muy importante. Los que verdaderamente te aman siempre están más allá del muro. La vida siempre está más allá del muro. El éxito está siempre más allá del muro. Hay que aprender a salir de la zona de confort. Hay que aceptar que uno puede fallar. Muchas veces, muchas de las personas que yo atiendo tienen, ¿no es cierto?, esta programación, no debo fallar. Entonces, para no fallar, no intento, no hago, así no fallo. Hay que revisar eso. No vaya a suceder eso, padres estrictos, que no podías fallar y de pronto fallaste y entraste en crisis. ¿Por qué? Porque te castigaste de la manera que te castigaban tus padres cuando fallabas cuando eras niño. Tus padres ya no están y ahora tú te castigas y te castigas diciéndote cosas feas, pensando cosas malas y generándote daño a través de todas las reacciones. Cuidado, tenemos que darnos eh, la oportunidad del fallo. Nosotros aprendemos por ensayo y error. Esa es la manera humana de aprender, ensayar y equivocarse. Se dice que un emprendedor falla a lo menos 3 veces antes de tener éxito. Entonces, tienes que tener en consideración el fracaso, pero vivimos en una sociedad en que el fracaso es feo, es malo y no se debe hacer, solamente somos éxito, éxito. Y eso no puede suceder, eso no es verdad, eso no es la realidad. La realidad es que existen fracasos, pero muchas veces vivimos en una sociedad en que no nos permitió, no nos enseñó. Entonces tenemos intolerancia al fracaso. Técnicamente la llamamos intolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque el fracaso nos produce frustración. Pero tenemos intolerancia al fracaso. No podemos fracasar y no nos damos otra oportunidad. Y no entendemos que hay muchos que antes de tener éxito, como dije antes, fracasaron. El fracaso te enseña mucho más, se dice, que el propio éxito. Entonces tienes que tener esa capacidad. Muchos que no tuvieron enseñanza en el fracaso y la frustración en la vida adulta tienden a tener mucho dolor. ¿Por qué? Porque la vida se resuelve en eso, en ensayo y en error. Todo el mundo fracasa, científicos, médicos, todo el mundo. Pero hay que aprender de esos fracasos. Lo que no es bueno es fracasar en lo mismo 2 o 3 veces. Son aspectos distintos, pero vas aprendiendo. Y si vas aprendiendo, vas creciendo.
Y si creces, logras. Ese es el punto. Hay que superar esos miedos, ¿no es cierto? Todos, ¿no es cierto?, tienen esta experiencia del fracaso y me tengo que dar la oportunidad de fracasar. Por ejemplo, lo ubican, ¿no? Ay, quizás por el ratón Mickey, pero Walt Disney le despidieron porque su editor sentía que le faltaba imaginación. Él le faltaba imaginación, no tenía buenas ideas. Pareciese que el editor era el que estaba con algunos problemas, ¿no? Steven Spielberg, que le dijeron, lo rechazaron en la escuela de arte, lo rechazaron varias veces. Y es un genio del séptimo arte. Lo ubican a él, ¿no? Quizás por los pollos, ¿no? Estos pollos crispy. Es un coronel. Lo despidieron de decenas de empleos. Ya de viejo, él generó su famosa marca y la generación de estos pollos. Entonces, bien, y así tenemos. Ahí nuestro amigo Einstein también, que le costaba comunicarse y aprender, que incluso creían que tenía retraso, ¿no? Harrison Ford también, se le dijo que él no iba a tener éxito, no iba a triunfar nunca en el cine. Y por otro lado, la Lady Gaga también, eh, su sello discográfico la dejó a los 3 meses. No, consideró de que no valía el tiempo ni el dinero de invertir en ella. Se habla de que estuvo mucho tiempo, ¿no? Sin poder ni hablar de tanto que lloró. Bueno, ninguno de ellos son personas que hoy día le podemos tildar de fracasados. Son personas que han logrado éxito en lo suyo, pero su gran éxito es continuar y enfrentar sus miedos, enfrentarlos una y otra vez. Por eso te invito a que te sientes con tu miedo, ¿no? Hay que conversar con él. Hay momentos para la acción y otros para la reflexión. Por lo tanto, te invito a que quizás lo que debas hacer es no hacer nada, sino que sentarte a dialogar contigo mismo y con tus miedos, a ver cuál es la causa, cuál es la historia, a qué estoy temiendo realmente, qué es lo que yo estoy sintiendo. No solamente, ya, siento estas sensaciones, estas palpitaciones, todo, pero ¿a qué temo? A morirme. ¿Y por qué temo morirme? Si nos podemos morir en cualquier minuto, un rayo nos puede caer, ¿no? Puede haber un accidente, puede haber mil cosas, una enfermedad. ¿A qué le estoy temiendo? ¿A lo que hay después de la vida? ¿A cómo va a quedar la gente sin mí? ¿Qué va a hacer este mundo sin mi existencia? ¿A qué le estás temiendo? Y quizás de pronto te empieces a dar cuenta que no es tan terrible lo que temes. Si pudieras escribirlo, escríbelo, escríbelo, escribe tus miedos. Eso activa una parte de ti fundamental, que es tu racionalidad, tu neocórtex. Y si logras activar el neocórtex, el miedo que está en el cerebro reptiliano se va a desactivar. Inténtalo, reflexiona. Se dice que es el método más efectivo para superar el miedo. Bueno, de estos temas y otros, si a algunos les interesa, voy a dar 3 talleres. Lunes 12, lunes 26 y viernes 30 de septiembre. Estos 3 talleres, el primero es aprender a mirar tus miedos. Son talleres teórico-prácticos con respecto a esto, ¿no? Al término de cada uno de los talleres se va a entregar algún material que tiene que ver con alguna reflexión y también con una grabación que es para escucharla durante la semana. No se puede tomar el taller 2 sin haber tomado el taller 1. No se puede tomar el taller 3 sin haber tomado el taller 2. ¿Ok? Descubrir y sanar la raíz de tus miedos. Vamos a aprender a viajar y a resolverlo. Eso es el lunes 26 y el viernes 30, manejar y sanar finalmente tus miedos. 3 talleres de más o menos
1 hora y media cada uno de los talleres. Y obviamente los 3 temas irían más o menos por esta línea, ¿no? Primero, aprender a mirar los miedos. Como dije, hay que aprender a reflexionar y sentarse. ¿Y para qué? Porque los miedos son cobardes. Si lo miras a los ojos, dijimos al comienzo, huyen. Por lo tanto, queremos que los miedos huyan. Eso de que el miedo llamó a la puerta y cuando abrí ya no había nadie, ¿no? Lo hemos abreviado porque en realidad es más personal. Yo debo abrir la puerta y cuando abro la puerta, porque el miedo está afuera, miro a los ojos y ya no están. Entonces supero el miedo, voy aprendiendo a superar, mirando mis miedos, aprendiendo a reconocerlo. Ok. El segundo va a ser sobre descubrir la raíz de nuestros miedos. Y la raíz de nuestros miedos son descubrir estos programas, aprender a viajar en el tiempo, de tal manera que encontremos esos programas en nuestra infancia y aprender a resolverlos. ¿Cómo yo puedo resolver estos miedos? ¿Cómo yo puedo lograr que reescribir un poco la historia de mi infancia para que no me afecten hoy? Por eso vamos a aprender a viajar en el tiempo, en nuestra mente, evidentemente, que no tiene tiempo, no tiene espacio y están los recuerdos ahí muy vívidos, y reprogramar. Eso es lo fundamental, aprender a reprogramar nuestra mente. ¿Para qué? Para que ya esas experiencias no nos afecten más y poder estar más libres para ver nuestros miedos. Bien. Y finalmente, aprender a manejar y sanar los miedos. Muy bien. La idea es manejar y sanar los miedos. Y para eso vamos a hacer algunas prácticas de hipnosis, autohipnosis dentro de los talleres para que podamos lograr nuestro objetivo y buscar, como dijimos, en nuestro inconsciente y perdonarnos, sanarnos de nuestra herida. La idea es entonces en el último taller lograr eso. Para ello, para poder inscribirse, los que desean, deben hacerlo en ese WhatsApp. Le doy el tiempo para que lo anoten, para que lo puedan, ¿no es cierto?, inscribirse. Ahí se les va a dar la información. Bueno, ya tienen ustedes la fecha ahí, pero de todas maneras para que la tengan y sepan de qué se trata cada uno de ellos. Y por último, si alguien quiere hacerme alguna consulta en algún minuto, yo en la medida de lo posible respondo lo antes posible. Estoy normalmente dando clase o atendiendo pacientes, pero en la medida posible voy respondiendo. Así que pueden escribirme o ver mi trayectoria ahí en la página web y ahí están mis datos del WhatsApp y del email. Espero que lo que he conversado con ustedes en esta charla
pueda servir, ¿no es cierto?, a muchos que desean, ¿no?, estar cada vez mejor, evidentemente. Vamos a pedir si pueden, ¿no es cierto?, conectarse para hacer la foto de rigor, de que estuvimos todos juntos hoy día. Si pueden prender las cámaras, vamos a hacerlo. Denme un segundito, sacamos la foto y nos despedimos. Denme un minuto. Ya estoy tratando de sacar la fotografía de rigor. Cuando yo les diga, nos despedimos entonces. Ya, que estén muy bien y cualquier cosa se comunican conmigo. Que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao.